A ver, estos fueron parte de los ejercicios. Vamos a platicar un poquito de cómo se resuelve. Lo primero que les comentaba el otro día es señalen las que ya sean premisas. Entonces, esta es premisa, entonces esta ya la tenemos. ¿De acuerdo? Esta es premisa, entonces esta ya la podemos cancelar. Y esta es premisa, entonces esta ya la podemos cancelar. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos la conclusión. Esta es la conclusión. Entonces, si esta es la conclusión, este es el paso que queremos llegar. Y lo que significaría es que nosotros tendríamos que colocar aquí al ladito, ¿sale? Por ejemplo, este es el 1, el 2 y el 3, porque estas tres son premisas. Eso significa que los otros elementos, este es un paso intermedio y este es un paso intermedio, ¿de acuerdo? A ver, ¿cómo obtendríamos que P implica R a partir de estos tres elementos? De estos tres debemos de obtener esta. Tenemos P entonces Q, Q entonces R y P, que son nuestras tres premisas. Tenemos que un paso intermedio que nos maneja aquí es que P entonces R. ¿Cuál ocuparíamos? De nuestras reglas de inferencia, dadas estos tres elementos, ¿cuál ocuparíamos? La adición. La adición te dice que si tienes P, puedes concluir P o Q. Y eso tiene sentido de que si P es cierto, entonces P o Q también es cierto porque P es cierto. ¿Vale? Esa es más o menos la idea de la adición. Entonces, ¿Silogismo hipotético? Silogismo disyuntivo, ¿no, profe? a ver, No. se antoja un silogismo. A ver, vamos a compararlos. No, sí, tiene razón, es el hipotético. Ok, el hipotético, el silogismo hipotético. Esta es la adición, ¿no? Eso uno escribe con silogismo hipotético, que es el HS. Nos dice que P entonces Q, ¿sale? Y nos dice que Q entonces R, podemos concluir que P entonces R. Y ese nos sirve porque queremos enlazar con esta a través de un entonces. Luego, con lo cual diríamos que nuestro paso número 4 es este. Y que depende de quién, de las premisas 2 y 3. 2 y 3 y nos forman mediante un silogismo hipotético. ¿Sale? Ya tenemos P, entonces R. ¿Cómo concluimos R a partir de ya estos 4 pasos que tenemos? Tenemos 3 premisas y una forma proposicional que hemos demostrado, ¿de acuerdo? Que hemos probado que se cumple a través de un silogismo hipotético. ¿Cómo obtenemos R?
Tenemos, Adición, ¿no? la adición suma cosas. La adición agrega un elemento, ¿sale? Y nosotros aquí tenemos R por separado. La idea es, ¿cuáles concluyen con solamente una cosa? El modus ponens, el modus Simplificación, profe. tollens, la simplificación. Bueno, necesitamos, para utilizar la simplificación, necesitamos, a ver, para utilizar la simplificación, necesitamos, esta nos dice que P y R, entonces P, para nuestro caso, lo que necesitamos tener es aquí una R y algo, para que podamos decir, bueno, le quitamos la otra cosa y nos quedamos solamente con R. ¿Tenemos una expresión que lleve R y algo? Creo que no, profe. No. Dentro de las 4 que tenemos aquí, no tenemos una que lleve R y algo. Entonces, la simplificación ya, esa se descarta. La adición no nos sirve. La conjunción tampoco. El silogismo hipotético, acá lo tenemos, tampoco nos sirve porque se concluye uno entonces. El silogismo disyuntivo. Para el silogismo disyuntivo, ¿vale? Silogismo disyuntivo. Este dice P y Q, coma, no P. Entonces, Q. Por lo cual, para nuestro caso, necesitamos tener algo aquí, ¿sale? Tener aquí R. Bueno, aquí R es mayúscula, ¿sale? Tener aquí R. Tener la negación de ese algo para poder concluir R. Tenemos un algo con R, algo OR dentro de nuestras hipótesis, bueno, dentro de los diferentes elementos que hemos construido. Para poder aplicar las formas, las reglas de inferencia, pues necesitamos ver si tenemos las formas. ¿Se podría usar RQ? No, porque Ah, es pero no, no es conclusión. premisa. No, no es premisa. Solamente puedes utilizar premisas o cosas que ya hayas probado. Sí, eso me recuerda cuando No yo hay. era niño. No, no hay. No hay. Entonces, ya vemos que la adición, simplificación, conjunción, silogismo hipotético tampoco nos sirve. El silogismo disyuntivo, que es el que acabamos de ver, tampoco sirve. Lo estoy leyendo de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? El dilema destructivo tampoco nos sirve porque termina con un O. El dilema constructivo tampoco nos sirve porque termina con una disyunción, con un O. Y nada, nos quedan el modus tollens o el modus ponens. ¿Vale? Voy a borrar esto de acá. Porque pues ya no tenemos espacio, pero ya pasamos por todos y son los únicos que nos quedan son esos dos, el modus tollens o el modus ponens. ¿Vale? Lo que tenemos que revisar entonces son que tengamos las diferentes formas. ¿Sale? ¿Cuál de todas las formas se adapta a lo que sabemos? Si ninguna de las formas que tenemos se adapta, entonces significa que no lo podemos usar. El modus tollens nos dice que P entonces Q, ¿sale? No Q, entonces no P. Y el modus ponens nos dice que P entonces Q, tenemos P, podemos concluir Q. Ahora,
Nosotros en realidad queremos tener al final R, porque es, bueno, R mayúscula, porque es lo que queremos concluir. Estamos R. Entonces aquí necesitamos, en esta necesitamos no R, porque sería la negación de R. Entonces algo y después tener ese no algo, si lo vemos. Y en la de abajo necesitamos tener algo, entonces R y tener ese algo para concluir R. ¿Tenemos alguna de estas dos formas dentro de nuestras proposiciones o dentro de las cosas que ya probamos? Entonces R, ¿no? Ujú. El paso 4P entonces R y tenemos P solo. Porque si descubrimos que lo que necesitamos es un P entonces R, además necesitamos P. Tenemos, ya vimos que tenemos esta forma. Esta forma también la tenemos, esta forma proposicional. Como cosa demostrada o como premisa. Sí, como premisa. Como premisa. Esta cosa tiene el número 4 y esta cosa tiene el número 1. Pues lo que voy a utilizar es decir, ¿sabes qué? Voy a concluir vamos a concluir como el paso número 5, gracias a que de las premisas de los elementos 4 y 1, con estos dos puedo aplicar un modus ponens, ¿de acuerdo? Y nos dice que de aquí ya puedo llegar a la conclusión. Con estos 4 no necesito más pasos, ¿sale? Ya puedo llegar a la conclusión. Porque por eso manejo nada más estos pasos. Entonces el paso 6, que es nuestra conclusión, debe de obtenerse de los anteriores. ¿Cuál es nuestra conclusión? R o Q. Bueno, dado que esa es la conclusión, debe de venir de alguna regla de inferencia. Necesitamos una que termine con un O. ¿Sale? Leídas ahora de arriba hacia abajo puede ser un dilema constructivo, un dilema destructivo o una adición. Nada más tenemos esos tres. ¿Estamos? Entonces, a ver, dejen borrarlos acá y vamos a escribir esos tres para ver cuáles tenemos. ¿Vale? Ya vamos a llegar a esa conclusión. Digo, me lo estoy llevando un poquito lenta, pero ya vamos a llegar a esa conclusión. Entonces, a ver, el dilema constructivo. El dilema constructivo que nos dice que P entonces Q y Q y RS. R entonces S. ¿Sale? Esa es una premisa. La otra premisa es P o R. Entonces Q o S. Cosa curiosa. Ok. A ver, para nosotros, esto se transformaría en R o Q. Entonces, necesitamos aquí tener un entonces con una Q y aquí un entonces con una R. Y necesitamos 1, 2, aparte esta forma y luego esta otra forma. ¿La tenemos? No, Bueno, entonces, ese es uno. El otro es el
El dilema destructivo, creo que ese se ve peor. El dilema destructivo. ¿Qué dice el dilema destructivo? Hijo, le dice lo mismo que arriba. Dice casi lo mismo de arriba. P, entonces Q y R, entonces S. ¿Sale? Y luego es no Q y si es un I o no S. O no S. Podemos concluir que no P o no R. Bueno, para nosotros este sería R o Q. ¿Sale? Y entonces si son sus negaciones, aquí deberíamos de tener no Q y no R para poder concluirlo de acá. Y necesitamos dos elementos y aparte está otro. Juntamos eso dentro de estos elementos. No. Y por último, la última que nos queda es revisar la adición. La adición dice que P, entonces, P o Q. ¿Sale? Y para nosotros necesitamos tener R o Q aquí finalmente. Y ya sea que tengamos R sola o Q sola, porque con cualquiera de los dos es suficiente. ¿Tenemos R sola o Q sola? Sí. Sí. Que es el paso 5. Entonces, nuestra conclusión sería, este sería el paso 6. Podemos concluir esto, dado que en 5 tenemos R y le aplicamos una adición. Ya, de eso se trata esto. Por lo menos así con los pasos. ¿Vale? Pero sí, aquí el arma es que tengamos nuestras reglas de inferencia y que vayamos entendiendo que aquí el ejercicio está dado para que nosotros vayamos construyendo paso a paso los diferentes elementos, ¿vale? A través de las reglas de inferencia, ¿de acuerdo? Y ver qué tenemos, cuál no tenemos, cómo lo vamos construyendo. Aquí tuvimos mucha suerte porque el paso 4 y 5 estaban en orden. Puede ser que no sean tan claros esos. ¿Sale? Más o menos, dudas, preguntas. No, profe, ninguna. Está quedando un poquito más claro. Ok. Bueno, entonces, ahora hagamos uno de los otros, de los salvajes, de esos que no tienen, que no tienen por dónde. ¿Los intentaron? Sí, profe, pero la verdad Sí, no, profe. no me dieron resultados. Ahora resulta. Ok, a ver, escojan una letra que no sea la M. Ese sí se los quiero dejar a ustedes. La C. Ok, la C. La C está sencillo, creo. A ver, ¿qué dice la C? Bueno, realmente no lo he leído. A ver, nada más dejen saco mi pluma. Ahí está. Entonces, página 31, ejercicio 6C. Tenemos P, entonces Q. R, entonces S. No Q o no S. Son esas tres premisas y tenemos que concluir no P o no R. Sale. P entonces Q, R entonces S, no Q o no S, entonces no P, no R. Ok, espérenme porque no he cargado no lo he cargado. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ok, a ver.
Entonces, tenemos esta conclusión, ¿de acuerdo? ¿Desde dónde podríamos concluir eso? De las diferentes reglas de inferencia que tenemos, los que llevan no son el dilema constructivo, el dilema destructivo y la adición. ¿Sale? El dilema constructivo lleva P, entonces Q. Esa es una. Y R, entonces S, coma POR, entonces QOS. El dilema destructiva, que ese es el otro, ¿sale? Lleva P, entonces Q, y R, entonces S. No, no Q o no S, entonces no P o no R. Y el último es el de adición. El de adición te dice que P, entonces P o Q. ¿Cuál de estos tres como que se ve que podríamos utilizar dadas las premisas que tenemos aquí? Como que se ve que Dilema la... destructivo, ¿no? La destructiva, ¿no? El dilema destructivo. Sí, sí, me gustó lo que dijo su compañera. La destrucción, así bien merciless. Eso no es excelente, eso me parece perfecto. El dilema destructivo se nos antoja. A ver, pero para poder utilizar el dilema destructivo, que es casi la forma que tenemos aquí, ¿sale? Necesitamos esta. Esta forma es obligatorio que la necesitemos porque solamente lleva dos premisas. El dilema destructivo lleva esta premisa y esta otra. La de aquí es el no Q o no S, ya la tenemos. Pero necesitamos construir esta de acá. Necesitamos P, entonces Q, y R, entonces S. A ver, aquí las tenemos separadas y necesitamos juntarlas. Necesitamos una regla que nos permita construir esta de aquí. ¿De acuerdo? ¿Sale? Necesitamos esa regla. ¿Cómo construimos eso? Necesitamos una regla de inferencia que termine con un I. De todas las reglas de inferencia, solo ¿Podría ser la conjunción? Una conjunción. es la única que termina con un I, ¿no? Sí. Que esa nos dice la conjunción. Que PQ, entonces PIQ. Para nosotros, la P sería P, entonces Q, que será esta del lado derecho, y tener R, entonces S. Eso sería la Q, para poder concluir P, entonces Q, y R, entonces S. Pues estos son los pasos. Con estas dos, construyo esta. Ya que construí esta, ocupó esta de acá, el dilema destructivo, para poder concluir no P o no R. ¿Se dan cuenta cómo fuimos construyendo los pasos? Vimos más o menos cuál se nos antojaba, vimos si teníamos los elementos para irlo construyendo y ya después reconstruimos, ahora sí, todo en orden. Es decir, ¿a qué me refiero a reconstruir? Paso número 1, nuestras premisas. Profe, ¿y de dónde se sacó la conjunción? Esta de aquí, No, la negrita. la negrita, Ajá. esta. Ok. Esta conjunción es una regla de inferencia.
Estas que están en negritas. Esta es una regla de inferencia. Este es su nombre. Esta es otra y esta es otra. Esta conjunción es otra regla de inferencia. ¿Sale? Si tiene sus reglas de inferencia a la mano, es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7. La debe tener en ese orden. ¿Sí la encontró? Sí, Ok, sí. perfecto. Y Mándame. cómo sustituyó bueno, la parte de abajo, es que no me queda muy claro. Ah, lo que dice la conjunción es que usted necesita P, necesita una premisa y una segunda premisa que sean verdad. ¿De acuerdo? Y si usted las tiene por separado, entonces puede concluirlo del lado derecho. Ahora, nosotros queremos construir esta forma, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esta equivaldría a la de aquí y esta equivaldría a no tan acá. Esto la de acá. ¿Estamos? Quiero ayudarme de la conjunción para poder construir esto. Entonces, P entonces Q sería este. Y R entonces ese sería este. A ver, la pregunta es, quiero construir esto. Dentro de estas premisas tengo P entonces Q. Sí, Y tengo R entonces S. Sí. sí. Entonces, si las tengo por conjunción, podría concluir esto. Ahora, esto nada más es como que la auxiliar antes de empezar a escribir la demostración. ¿De acuerdo? Estamos planeando el camino que vamos a seguir. ¿Vale? A ver, vamos a empezar escribiendo nuestras premisas. A ver, P entonces Q, premisa. Paso número 2. R entonces S, premisa. 3. No Q entonces no es cierto. No Q o no S también es premisa. Ahora sí. Quiero tomar P entonces Q y R entonces S para construir esta forma. ¿Cómo la construyo? A través de una conjunción. ¿En qué lugar está P entonces Q? Está en el 1. Y R entonces S está en el lugar número 2. Y a través de una conjunción puedo concluir esto de acá. P entonces Q. ¿Sale? R entonces S. No es cierto. La conclusión es P entonces Q y R entonces S. Porque la conjunción te dice, tienes esto y tienes esto, puedes juntarlos. Puedes hacer una conjunción de ellos. ¿De acuerdo? Porque ya tenemos estas dos premisas como ciertas. O estos dos elementos como ciertos. ¿Sale? Bueno, ya tenemos este. Es decir, tenemos esta expresión de aquí, esta verde. ¿De acuerdo? Y además tenemos esta otra. Este es el paso 5 y este es el 3. Entonces podemos llegar a este. ¿A través de quién? A través de un dilema destructivo. Entonces el siguiente paso sería decir, paso número 5. Gracias a que calculamos el 4 y que tenemos como premisa al 3, a través de un dilema destructivo que nos dice que si tienes esto, esta conjunción y esta disyunción, puedes concluir esta otra disyunción. ¿Cuál es la conclusión? No P o no R. Con esto terminamos. ¿Por qué? Porque eso conduce a esto que queríamos probar. ¿Sale? Más o menos, ¿dudas? Sí.
A Sí, este profe. ya la agarré, pero hay que echarnos otra a ver si ya. Sí, si no para ya darme de baja. Ya terminé el periodo de altas y bajas. Profe, Cha, Mándeme. ¿por qué en el 3 es premisa? Ahí ya no. El 3, ¿por qué es premisa? Sí, Cualquier cosa que esté antes de este símbolo es premisa. Entonces, y la separación de comas nos indica las premisas. Tenemos esta y esta. ok, gracias. Entonces tenemos 3 premisas. Sí, perfecto. Profe, creo que extrañan los números. Sí, lo que pasa es que estamos acostumbrados a trabajar los números como procesos de cálculo. Y sin embargo, siempre nos han dicho que las matemáticas se trata de pensar. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es que pongan a trabajar ese gran cerebro que tienen, que es capaz de muchas cosas, y se los juro, lo que pasa es que no se dan cuenta, pero tienen unas lógicas, unos pensamientos impresionantes. Lo que estamos haciendo es darle orden a esa forma de pensar para después aplicarlo no solamente a matemáticas, sino a todo lo que se enfrenta. ¿Vale? Esa es la idea. Por eso cuesta trabajo, porque estamos dándole orden. Siempre ordenar nuestros cuartos cuesta trabajo. Ok, vamos a tomarnos una pausa, ¿de acuerdo?